Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga. Hermoso es estar nuevamente con ustedes, escudriñando las Escrituras. No hay nada más bello que escudriñar las Escrituras, no para saber, para enseñorearnos de que yo conozco la Biblia, sino para vivirla, de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a como yo pienso. Eso es hermoso. Así es que entremos a Romanos capítulo 13, nos quedamos, tratamos la semana pasada el verso 7 y vamos a continuar en este tema de las deudas que hay que pagar. Y todos tenemos deudas, estamos en un mundo que se mueve en lo material y que tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones, porque también gozamos de ciertos privilegios. Así es que Pablo comienza estos versos diciendo: no debáis nada a nadie, a excepción del amor, porque el que ama a los demás ha cumplido la ley. Vamos a ver esto en el verso 8, que es lo que vamos a tratar de aquí en adelante. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Seguido de esto menciona la ley de Dios, comenzando con no adulteres, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos que se resumen en este: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor, amados en Cristo, no le hace mal al prójimo. Así, por esa razón, el amor es el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Veamos que anteriormente vimos en el verso 7 las deudas que debemos pagar y vamos a refrescarnos un poquito la memoria al respecto. Lo que Pablo llama tributo o lo que llama impuesto. Se entiende que el tributo lo tenía que pagar los ciudadanos a la nación donde ellos vivían. Veamos 3 clases de contribuciones. Si a nosotros nos parece mucho pagar impuestos al gobierno y pagar el diezmo al Señor, cuando vea todo lo que tenía que pagar en Roma, y sin embargo Pablo aconseja a los cristianos que es un deber pagarle el impuesto, los tributos, los taxes, todo lo habido y por haber que Roma pedía para el funcionamiento sano del gobierno en cuanto a lo material. Veamos este asunto. Las 3 clases de contribuciones que pedía el Imperio Romano. Primeramente, una contribución sobre el suelo. Esta se pagaba en dinero o en especies, 1/10 parte del grano o 1/5 del vino y de los productos del campo. Esa era la primera contribución. La segunda contribución, el impuesto sobre la renta, que era el 1% de los ingresos. Y el tercero era el impuesto de la capitación. Este era un impuesto que se pagaba por persona independientemente de la renta o de sus propiedades. Pablo entendía esto: los locales de aduana, las importaciones y exportaciones por el uso de las carreteras y puentes y las entradas a un mercado y puertos, por tener derecho a poseer un animal o un carro, Pablo entendía que era legítimo. ¿Por qué? Porque se necesita dinero, se necesita esa entrada para los beneficios de la mercadería, para los beneficios de las carreteras, y las carreteras necesitan reparación. Como usted ve, esto no es nada nuevo. Los gobiernos adoptaron, todos los gobiernos a nivel mundial adoptaron enseñanza de contribución, de impuestos, de taxes, y viene de Roma, lo cual trajo mucha prosperidad a Roma.
Roma fue próspera, al igual que el país donde estamos ahorita. Yo estoy en Estados Unidos y quizá usted también está en un país próspero. El problema de la escasez y de todo el hambre es precisamente por no cumplir con nuestras obligaciones ante el gobierno. Y queremos que el gobierno lo haga todo, cuando todos somos parte, somos un cuerpo de ese gobierno. Y necesitamos pues contribuir para nuestro propio beneficio y beneficio de todos. El apóstol Pablo insiste en que los cristianos deben pagar los tributos o impuestos al Estado y a las autoridades locales, aunque estos nos parezcan gravosos. Del verso 8 pasa Pablo, ya dejamos atrás, vamos a dejar atrás las deudas que hay que pagar, y ahora el apóstol nos manda también, nos lleva a pagar las deudas privadas, porque a veces creemos que como cristianos, y pues yo pedí un préstamo a un hermano que es cristiano y es sobre todo, pues es pudiente, no le falta el dinero, entonces como que creemos que nosotros tenemos todo el derecho de quitarle al hermano pidiéndole prestado y que no le queremos pagar porque él no lo necesita. Aunque no lo necesite, no es tu dinero, lo pediste prestado. Y eso es lo que Pablo nos pone aquí bien claro, amados en Cristo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, si ama al prójimo, cumpla la ley, no le haga daño, no le robe, ¿no? Entonces, no le debáis nada a nadie. Algunos no han entendido la oración del Padre Nuestro y la tuercen, esa oración tan bella que el Señor nos enseñó. Cuando dice, Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros, Señor, perdonamos a los que nos perdona nuestras deudas. Entonces creemos que el Señor nos da el derecho legal de que no paguemos nuestras deudas. Pero no está hablando de lo económico, está hablando aquí de lo espiritual. No son las obligaciones económicas las que aquí se habla, es la obligación del amor al perdonar las ofensas, eso es lo que tenemos que perdonar, las ofensas de los que nos han ofendido, así como nosotros también perdonamos las ofensas. Aquí no está hablando de nada material, aquí no está hablando de dinero, aquí está hablando de perdonar, así como el Padre nos ha perdonado. Pablo aquí tiene que recordarles que el cristianismo no es una disculpa para dejar de cumplir las obligaciones que tenemos con nuestros semejantes, sino al contrario, es la razón para cumplirla a toda costa. Al pedir prestado, escuche esto, estamos en la obligación de pagar esa deuda. De lo contrario, estaríamos esclavizados a la persona que le debemos y hasta podemos caer en maldición, porque la persona a la que le debemos, oiga, ella está esperando, esta persona está esperando su dinero y va a comenzar a hablar mal de nosotros, y eso es maldecir. Y pues va a decir la verdad, yo presté y estos bandidos no me pagan. Yo le creí en buena fe y no suelta el billete. Ya tiene trabajo y anda comprando cosas materiales, que porque le falta una sala nueva y no me ha pagado. Porque así nos pasa, amados en Cristo. A todos en determinado tiempo pedimos prestado y ya cuando tenemos el billete, pues lo invertimos en nosotros y se nos olvida las deudas pasadas. Es muy común. A mí me ha pasado, ay, sí debo y ando aquí comprando, ¿no? Pues para la otra y para la otra. Amados en Cristo, hasta que el Señor nos habla y nos habla, pues ¿sabe cómo nos habla? Nos comienza a quitar para que nos enderecemos. Nos comienza a quitar la bendición de tener, porque lo estamos mal invirtiendo y no nos acordamos de las deudas pasadas. ¿Por qué? Porque yo tengo dinero y pues que el otro me espere. Okay, ya te he esperado cuando no tenías trabajo. Así es que seamos conscientes, no seamos bandidos, ¿sí? Porque eso se llama robar. Así que veamos Proverbios 22:7, también porque tenemos que pagar pronto, amados en Cristo. Vamos a Proverbios, en el capítulo 22, en el verso 7. Así vamos a aclarar esto.
Proverbios 22, verso 7 dice así: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le prestó. Así es que verdad que sí nos conviene pagar rápidamente para no estar esclavizados del que nos prestó dinero. Así que escuche esto y entendamos, que tengamos entendimiento espiritual y se nos quite lo bandido y la poca vergüenza, lo que sea de cada quien, la poca vergüenza que teniendo ya para pagar no paguemos. Hasta aquí hemos visto las deudas que debemos de pagar, deudas sociales, tributos e impuestos, y también las deudas privadas, pagar lo que se pide prestado y no reclamar que porque somos cristianos el otro está obligado a perdonarme la deuda, ¿ok? Él no está obligado o ella no está obligada a perdonarme la deuda. Es su dinero y con su dinero la persona puede hacer lo que él quiere y espera que nosotros cumplamos nuestra palabra. Verso 7, regreso un poquito al verso 7. Como vemos, tributo, impuesto, respeto, honra que se le debe de pagar al Estado. A más de esto, nos reservamos nuestro derecho de darle a Dios lo que solo a Dios le pertenece, como dice Mateo capítulo 22, verso 21. Dar al César, o sea, dar al gobernante, dar al rey, dar al presidente, dar al Estado, dar al gobierno, lo que es del gobierno, lo que está cobrando el gobierno, los impuestos para nuestro propio beneficio, y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo de Dios? El 10%, no seamos bandidos, ¿ok? Y la palabra de Dios es clara. Si no, dice el Señor, ustedes me han robado. Entonces, un ladrón no puede entrar al reino de los cielos. Déjame te digo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene ese espíritu, él es ladrón. Y ese espíritu no va a entrar a un lugar de santidad. Por lo tanto, no es justificada la rebelión en contra del gobierno. No hay justificación. Ahora, si una persona puede elegir entre dos gobiernos, y aquí está para nosotros los cristianos, es correcto como cristianos elegir y promover al que sea más legítimo ante los ojos de Dios, aquel que mejor cumple con la suprema ley de Dios. Lo que hablamos la semana pasada, que muchos eligen a candidatos corruptos, y la razón es que esos candidatos corruptos les han prometido al pueblo lo que ellos quieren del gobierno, sin detenerse a pensar en las leyes contrarias que estos promueven en contra de la ley de Dios. Seamos sabios al elegir. Recordemos que Dios sigue en el trono y en la autoridad para darnos a nosotros conforme lo que necesitamos. Así que antes de pensar en nosotros para elegir un candidato, pensemos, ¿este candidato está de acuerdo a la ley de Dios? ¿O me está ofreciendo lo que yo quiero para que yo vote por él? Seamos sabios. Y yo necesito una legalización, yo necesito muchas cosas. Entonces, yo voy a orar por él, porque ese gobierno, porque me lo está prometiendo. Pero son promesas, ¿ok? Y aunque yo sé que está en contra de esto, en contra de aquello, que va en contra de la ley de Dios, amados en Cristo, qué responsabilidad tan grande la nuestra, ¿se da cuenta? Por nuestro egocentrismo de buscar solamente lo nuestro, sin tomarnos el tiempo para meditar que están en contra de la ley de Dios, y nosotros contribuimos a estar con ellos. Qué tremendo. Ya pronto viene, amados en Cristo, un gobierno perfecto de rectitud, y eso sucederá a la venida de Cristo, y su reino será un reino de justicia y será un reino eterno. Así es que no hay nada que perder para nosotros los cristianos. Seamos justos, seamos rectos y seamos sabios. ¿Por quién vamos a votar? Continuemos, amados en Cristo, con la deuda que no podemos pagar. Esta es la única deuda que jamás, escuche, jamás podremos pagar. Veamos aquí lo que resta. No debéis nada a nadie, ya lo vimos. Dice el verso 10, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Veamos el verso 9. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Veamos, aquí comienza otro tema, pero que va con las deudas. Pero esta deuda es eterna. Esta deuda nunca podremos dejar de pagarla. La razón que no se puede pagar es que jamás podremos llegar a decir, ya no debo nada. Esta deuda, le vuelvo a repetir, es eterna y esta es la deuda del amor. Esta deuda que tenemos es la obligación, no es que sí quiero, no es que sí siento. Esta es una obligación del amor hacia nuestros vecinos, o sea, nuestro prójimo. Ya aquí ya salió a otro nivel. Es que yo amo mucho a los hermanos, pero al vecino no lo soporto, es que no es cristiano. Aquí no nos está hablando de que si es de su grupo selectivo, de su grupo que usted ama mucho, porque aún dentro de la iglesia, fíjese que hay grupos, quizá usted no lo sabe, quizá esto es desconocido, quizá soy la primera que está diciéndolo y que usted nunca lo había escuchado. Es que yo a todos no los soporto a ciertos, los que están de acuerdo conmigo, los que son de mi raza, los que hablan el mismo lenguaje, los que comen la misma comida, los que nos identificamos. Sí, la ley de la atracción. Lo igual busca lo igual. Cuidado con quien te juntas, porque lo igual busca lo igual. Solo Dios conoce los corazones, pero por igual, aunque no sea de mi raza, de mi clase, de mi nivel, de mi estatus social, si no es cristiano, igual, esta ley es universal y es para nosotros, que decimos que conocemos a Dios, que conocemos su ley, porque en el amor se cumple toda la ley de Dios. Así es que vamos a ver aquí detalladamente a qué se refiere esa deuda que jamás podremos terminar de pagar. La deuda del amor tiene que ver con todos, toda la humanidad. Es una deuda que nos corresponde a nosotros pagarla. Y ya le dije y le vuelvo a repetir, nunca dejaremos de pagarla. Nunca vamos a ver el sello que diga pagado en su totalidad. No vamos a tener la factura. La factura la tiene el Señor cuando lleguemos en gloria. Orígenes decía, la deuda del amor sigue con todos nosotros permanentemente y nunca nos deja. Es una deuda que devolveremos todos los días y que debemos siempre seguir pagando. El amarnos unos a otros es la obligación perpetua que tenemos ante Dios como en nosotros, como entre nosotros. ¿Se da cuenta? Usted nos dice, no, ya acabé de pagarle a Dios mi gratitud. Ya terminé de pagarle a Dios mi amor. Ya le di suficiente amor. Ya terminé esa deuda. Ya me debo de olvidar de esa deuda. No, es una deuda eterna. Spurgeon dijo, mire lo que dijo Spurgeon, esto está bien interesante. Ningún hombre puede dibujar una línea en el suelo alrededor de él, o sea, aislarse de esta obligación. Y decir, yo he cumplido cristianamente, buscando únicamente el bienestar de su esposa y de su familia solamente. No, amados en Cristo. El amor no se cierra en cuatro paredes. No se cierra en que, pues yo cumplo con la ley del amor. Yo amo a mi esposo, amo a mi esposo. Yo amo a mis hijos. Primero es mi familia y los demás pues se los lleva el diablo, ¿verdad? ¿Se da cuenta hasta dónde abarca nuestra obligación? Queremos que ya porque amamos a los que nos aman o amamos a nuestra familia, que también es un deber, y ahí terminó nuestra obligación. No, este es universal. Y a tu prójimo. No, fíjate que no dice a tu familia, porque ya esto se da por hecho. A tu prójimo, a tu vecino, al que no conoce de Cristo, a tu enemigo, aquel que te hace la vida pesada, aquel que no te cae bien. Y no sé por qué no nos cae bien. Es una obligación nuestra amarlo. Si no te cae bien, son tus emociones, son tus sentimientos y es tu malvado corazón y mi malvado corazón. Por eso no me cae bien. Por la maldad de mi propio corazón, no por la maldad del otro.
la maldad de mi propio corazón que me impide amar como Dios me manda que yo ame. Y esa maldad es peligrosa. Ningún hombre puede cumplir el llamado cristiano buscando únicamente el bienestar de su esposa y de su familia. Ninguno puede cumplir con el llamado del Señor como cristianos. Como podemos observar en estas palabras, no se trata de cercarnos solo a amar a nuestra familia y a ciertas personas o a ciertos hermanos cristianos con los cuales nos llevamos bien. Veamos una vez el verso 8 que dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Vamos otra vez. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí no está hablando del círculo familiar, ni está hablando del círculo cristiano que debemos de amar por igual, pero también aquí el Señor dice a tu prójimo. ¿Se acuerdan la parábola del samaritano? Y dijo, ¿quién de los tres que no se detuvieron, ¿quién mostró misericordia? Pues el que hizo el bien a su prójimo. Ese realmente amó. Y era un samaritano que no era del núcleo religioso. Amados en Cristo, entendamos lo que es la ley de Dios. Entendamos lo que es, cómo hemos violado esa ley. Y decimos, yo no he pecado. Yo estoy bien, voy a la iglesia, y doy diezmos, y yo no tengo de qué arrepentirme. Hemos violado la ley de Dios al no cumplir con la ley del amor. Porque al cumplir la ley del amor, hemos cumplido toda la ley. Al no cumplir con la ley del amor, hemos desobedecido toda la ley de Dios. Entonces vea que sí tenemos de mucho que arrepentirnos. Que Dios nos ayude, amados en Cristo. Y tómelo, el Señor viene pronto. Tenemos que enderezar nuestras veredas. No es solamente el círculo de que ojo como amo a mi familia. Mis hijos es lo primero. ¿Sabe una cosa? Lo primero para Dios es el amor que demostremos dentro y fuera de casa. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Esa es la verdadera ley de Dios y eso nos identifica realmente como verdaderos cristianos. Lo demás es un asunto religioso, un asunto de círculo, que no salimos de ese círculo. Cuando vea que claro nos dice Spurgeon que no podemos hacer un círculo en el suelo y decir esta es la gente que yo amo y de aquí y los demás quedan fuera de mi círculo. Tengamos cuidado, amados en Cristo. Pablo mantiene que si una persona trata de cumplir esa deuda de amor honradamente, cumplirá automáticamente todos los mandamientos. Aquí Pablo menciona primeramente el adulterio, porque cuando dos personas se dejan llevar por sus pasiones, no lo hacen porque se quieren demasiado, sino porque se quieren demasiado poco. En el amor verdadero hay respeto, dominio propio, que nos libra del pecado. No matarás, porque el amor no trata de destruir, sino de edificar. El amor es siempre amable, no destruirá al que cree que es su enemigo, sino que la enemistad la convertirá en amistad. ¿Se da cuenta? Nuestro enemigo lo queremos destruir. Pero el Señor dice, no, esa enemistad, conviértela en amistad. Ama a tu prójimo, como a ti mismo. Cuando no amamos al prójimo, quiere decir que no nos amamos ni a nosotros mismos, tristemente. No robarás, porque el amor tiene más interés en dar que en tomar. Fíjese que el amor quiere dar. El Señor nos amó tanto que dio a su único Hijo. Pero el que roba no tiene interés en dar, sino tiene interés en tomar lo que no le pertenece. No codiciarás, porque la codicia es un deseo incontrolado de cosas prohibidas, y el amor limpia el corazón, desterrando de él el mal deseo. Como podemos ver, si toda la vida está dominada por el amor de Dios y al prójimo, uno no necesita más ley. El cumplimiento de la ley, que es el amor. Verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una vez más repito, el amor
es la verdadera medida de nuestra obediencia a Dios. Y se lo vuelvo a repetir. El amor es la verdadera medida de nuestra obediencia a Dios. Si no amamos, ¿de qué obediencia estamos hablando? Cuando esa es la ley, la única ley que tenemos de parte de Dios. El Señor, que resumió el Señor los 10 mandamientos, los resumió en uno solo, porque ya lo vimos, el que ama no le hace mal a su prójimo. Y ahí está el cumplimiento de toda la ley. No seamos selectivos, amados, amando solo a los que nos aman y odiando a los que nos aborrecen. Jesús en su suplicio en el Calvario pidió perdón por sus enemigos, pagando la deuda que ellos no podían pagar por sus acciones, por causa de sus delitos y sus pecados. La mayor prueba de amor la vemos en el cuadro de la cruz, porque tú y yo no somos diferentes a esos verdugos romanos. Ellos no podían pagar por sus pecados, pero tampoco nosotros podemos pagar por nuestros propios pecados. El Señor llevó tanto los pecados de los romanos que lo llevaron a la cruz, pero realmente fueron los romanos que lo llevaron a la cruz, o unos religiosos y una multitud descontenta porque Jesús no hizo lo que ellos esperaban que hiciera, liberarlos de la opresión romana. Pero Jesús venía a algo mucho más grande, liberarnos de la esclavitud del pecado. La mayor prueba del amor será siempre eso, amados en Cristo. Cristo muriendo por nosotros. Ahí demostró su amor por ti y por mí. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo demostramos nuestro amor? Decimos que somos seguidores de Cristo, no. Usted es cristiano, sí, aleluya, hermano, sí, yo soy cristiano. Viera cómo yo estoy ahí bien fiel en la iglesia, ¿sí? Y en la primera ofensa respondemos con sentimentalismos, pensando solo en nosotros y lo que otros nos hacen, como que nosotros estamos limpios de culpa. Estamos siempre con la piedra en la mano. Mire, ¿qué me hizo? Tengo que tirársela. Es porque él es culpable, ella es culpable y tengo que tirarle la piedra. ¿De verdad? Pues el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la palabra del Señor que uno desde el más joven hasta el más viejo fueron tirando su piedrita al suelo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estamos libres de pecado. Así que, amados, meditemos. Le vuelvo a repetir, Cristo viene pronto. Ya no es tiempo que nos sigamos escondiendo en la religión, en lo que yo hago, en lo que yo puedo hacer, en lo que cumplo con venir a la iglesia. ¿Y qué ganas con cumplir con venir a la iglesia si no cumplimos con la ley de Dios? Dime, ¿hay alguna respuesta a esto? Cuando está claramente que el cumplimiento de la ley es el amor y es una ley que viene de Dios, no viene de los hombres. Si debemos de cumplir la ley de los hombres, cuanto más debemos de cumplir la ley de Dios. Amados en Cristo, cuando hay esos grupos selectivos y que yo amo este y aquel no, eso no es cristianismo. Eso es egocentrismo, muy conscientes de nosotros mismos y poco o nada interesados en perdonar por amor a los que nos han ofendido. No estamos interesados en eso. Que me pidan perdón porque yo soy la ofendida. La ofendida es la que tiene que pedir perdón. ¿Sabías esto? Así lo dice la palabra del Señor. La ofendida es la que tiene que pedir perdón por haberse ofendido. No tenemos derecho a sentirnos ofendidos. Ningún derecho. Porque el Señor nos perdonó nuestras ofensas. Ahí no hay ningún derecho. Decir, es que me ofendió a mí. Dice, no, tú no tienes derecho de sentirte ofendida. Porque Cristo no se sintió ofendido en la cruz del Calvario, sino que tuvo un espíritu perdonador para ti y para mí. Así que escuchemos detenidamente y ojalá que no se sienta usted, porque por ahí esa palabra, ay, que eso fue puro regaño. No. Esa fue confrontación. La confrontación el Señor no las hace. ¿Sabe cómo lo hace? Dice que si usted no sabe la definición de lo que es confrontación es un careo que Dios nos hace a través de su palabra para examinar y ver lo bueno y lo malo que hay en nosotros. Eso es confrontación. Y vea la definición del diccionario y va a ver que no estoy equivocada.
Y David le gustaba el confrontamiento. Por eso llegó a ser un hombre conforme el corazón de Dios. Señor, examina mi corazón y ve lo que hay en él. Eso era confrontarse. Estaba exponiendo su corazón y aún los pecados que me son ocultos. Dese cuenta. Y nosotros decimos, no tengo pecado. Hay mucho pecado oculto. Muchísimo pecado oculto en nuestras vidas. Y lo tapamos con una apariencia religiosa de santidad. Aleluya, gloria a Dios. Y tengamos cuidado porque los fariseos no entraron. Y te lo vamos a ver en la Escritura. Pero aún amados en Cristo, el amor de Dios es tan grande que conociéndonos, miren, nos da la oportunidad de ser confrontados con su palabra para que nosotros procedamos al arrepentimiento y no nos perdamos, sino que tengamos el galardón que nos espera en gloria, que es verlo cara a cara. Amados en Cristo, ya voy a terminar, ¿ok? Nosotros tenemos una deuda eterna de gratitud con Cristo por lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, deuda que no tenemos con qué pagarle. Pero Él nos pide que así como nos perdonó, también nosotros perdonemos y amemos a nuestro prójimo. Y esta deuda también no se terminará jamás de pagar. Veamos Mateo, y con eso ya voy a terminar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, vaya conmigo a la Escritura, y ahí vamos a ver, pues como quien dice, la cherry in the top, ¿no? La cereza arriba del ice cream, de la nieve, que el Señor nos da en esta tarde, o en esta mañana para usted, o en esta noche. Mateo 18, verso 23 al 35. Mateo 18, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Vea el verso 26, porque eso lo hicimos nosotros somos esos siervos, que no tuvimos con qué pagarle al rey por nuestros pecados. Pero mire lo que hizo. Y un día nosotros estuvimos en el altar. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Señor, perdona mis pecados, perdona mis deudas, Señor. Mira, yo voy a pagarte, yo voy a ser fiel contigo. Ok, vamos para allá. El verso 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le saltó y le perdonó la deuda. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Se movió a misericordia, vio nuestras miserias, nos vio en el lago cenagoso de miseria. Allí nos vio perdidos, sin esperanza, sin ninguna salida de salvación. Y Él perdonó nuestra deuda. ¿Por qué? Porque Él fue movido a misericordia. En la parábola del samaritano también dice que el samaritano fue movido a misericordia, a ver a un enemigo que estaba ahí caído, porque era un enemigo, era un judío, que lo habían asaltado y lo habían dejado medio muerto. Y Él tuvo misericordia de su enemigo. Aquel enemigo que lo odiaba y que decía que era un endemoniado, que no querían pasar por Samaria porque pues era gente indeseable y no eran de su cultura, no eran de su raza, eran idólatras, etcétera, etcétera. Entonces, amados en Cristo, movido a misericordia. Dios tuvo misericordia. Él fue movido a misericordia y nos perdonó nuestros pecados, porque no teníamos con qué pagar. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O se encontró uno que le debía. Él estaba tan ofendido que le debía, que lo agarra del cuello, lo ahogaba y le estaba exigiendo que le pagara lo que le debía. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a los pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿No es lo mismo que él había dicho al rey? Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. ¿Y qué hizo el rey? Le pagó la deuda, se la perdonó. Ahora le deben menos, pero está tan ofendido que no le han pagado, que lo toma del cuello y su consiervo le ruega, pero él no tiene misericordia. No tiene misericordia. Y la misericordia es amor, ¿ok? Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Tenemos mucha gente en la cárcel, amados. Nos tenemos en la cárcel de nuestro odio, de nuestro rencor y de nuestro resentimiento.
Ahora ve aquí, verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Ahí le fueron. Qué bueno es comunicar lo que está pasando alrededor. Las Cloe que van e informan lo que está mal en el reino, fueron y le informaron al Señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, oiga, ¿usted hasta dónde podemos llegar? Puede llegar nuestra maldad. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis, escuche, esto no es de que quizá lo va a hacer el Padre. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es que quizá lo haga. No va a perdonar si nosotros no perdonamos. Okay. Creo que eso está bien claro. Y mire lo que el título que le da, el nombramiento que le dio el rey a su siervo. Siervo malvado. Ve aquí, está bien marcado. Eres un malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. No le suplicamos nosotros al Señor que nos perdonara nuestros pecados. Señor, perdóname, te suplico. Perdóname, te fallé. ¿No lo hacemos nosotros también? ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu hermano, como yo me compadecí de ti, o de tu prójimo, como yo me compadecí de ti? El samaritano perdonó a uno que no era de su grupo, era su enemigo, sin embargo fue movido a misericordia. Aquí no es solamente para los cristianos, el grupo selectivo de tu iglesia, aquí es para todos. Tu amiguito, tu cristianito, tu compañerito, tu cómplice, aquí es para todos. Tus enemigos también, incluyen aquí en este perdón. Enfurecido, el Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Amados en Cristo, nosotros no tenemos con qué pagar ni uno de nuestros pecados. Así aquel hombre, eso a mí me indica, eso me enseña a mí, que aquel hombre se quedó por la eternidad en la cárcel. Ahí vas a estar hasta que me pagues todo lo que me debes. No tenemos cómo pagar ni un solo de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que él se quedó eternamente en la cárcel, atormentado por los verdugos. ¿Quiénes son los verdugos aquí? Los demonios. ¿Y cuántas veces cuando nos sentimos ofendidos, no estamos atormentados, no puedo dormir, es que pobrecita de mí lo que me hicieron, o no, es que voy a pensar en algo, yo tengo que aclarar eso, yo tengo que vengarme, yo tengo que demostrar quién soy yo? Y estamos atormentados por los verdugos, una tormenta emocional y una tormenta de nuestra mente, porque estamos tan ofendidos que no podemos salir de la cárcel de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro rencor. Ahí estamos dándole vuelta. ¿Y por qué? ¿Por qué me lo hicieron si yo tan buena gente? Amados en Cristo, no hay bueno ni uno, ¿ok? La muestra del amor de Dios hacia nosotros fue otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Y al ser perdonados, nos libró de la condenación eterna. Este siervo malvado tuvo que pagar una deuda que no se puede pagar nunca. ¿Entendemos? Torturados por los verdugos eternamente. Que Dios nos bendiga, aclare nuestro entendimiento espiritual, abra nuestros ojos. El cristianismo no es solamente pertenecer a un grupo donde se habla de Cristo, donde se adora. El cristianismo nada más está centrado en un solo mandamiento. Hoy buscamos muchas cosas que nos hagan sentir bien. Hoy queremos novedades, revelaciones, super revelaciones que nadie conoce. Cuando lo único que al Señor le interesa, y eso es lo que, como no tenemos con qué pagar la deuda, Él nos pide y nos metió en una deuda que nunca vamos a llegar a pagar. Esa deuda eterna
es la deuda del amor hacia nuestro prójimo y hacia nuestros hermanos, el respeto, la honra a quien honra merece. Dios los bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones y meditemos, porque esta palabra, pues aquí estoy clavada juntamente con ustedes. Soy tan humana como ustedes y nos damos cuenta de la estatura, nuestra estatura espiritual, y creo que no hemos avanzado mucho, porque somos tan ofendidos, tan sentimentales, que vivimos de nuestras propias emociones, en lo que en el egocéntrico, donde solamente cabe aquellos que nos hacen el bien y no nuestro prójimo. Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Bendiciones, amados. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Hagan con los demás lo que quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. ¿Cómo pudo tocarla? ¿Cómo pudo hablarle? ¡Qué vergüenza! Ustedes amen a sus enemigos. Háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Y será grande su recompensa. Así serán hijos del Dios Altísimo, que es también bueno con los malos y los ingratos. Sean compasivos, como también su Padre lo es. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguen a otros y Dios no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Hermano que buscas de Cristo, quiero recordarte que Dios es amor.
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el